que el pensamiento de José marque, por supuesto, todo lo que pasó en las leyes educacionales y en la educación chilena después, pero que yo creo que significa, en términos de apreciación, algo que también es importante para tener presente. Es el tema de, una vez delineado este sistema con educación pagada, educación privada pagada, que tiene que ser mantenido porque por razones morales el Estado no puede intervenir demasiado, ¿no? Morales y económicas, un sistema con créditos y un sistema con becas, un sistema entonces privado pagado y un sistema público de alguna manera también. La pregunta que se hace entonces Jofré en el artículo es, pero ¿cómo es posible entonces asignar a las personas, asignar a los niños a alguna de las partes de este sistema así delineado? Esto es el problema que Jofré se presenta en términos de cómo se pueda clasificar a las personas para uno de estos. Él lo que propone es que las personas se autoclasifiquen, ¿no? Que el Estado en esto tampoco asigne ni por barrios, sino que las personas se autoclasifiquen. ¿Y cómo se autoclasifican las personas? Jofré piensa que las personas pueden autoclasificarse solo si perciben diferencias entre el sistema subsidiado, por ejemplo, y el sistema privado pagado, municipal o subsidiado y el sistema privado pagado. Esto significa, y aquí lo cito, que para que exista autoclasificación, la cual no adolece de ninguno de los serios inconvenientes de la selección de beneficiarios por el Estado, debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior a la pagada. Esta idea suena chocante, dice Jofré, y efectivamente es bastante chocante. Pero no es sino la realidad que existe en cualquier parte del mundo. Si no existiera esta diferencia, nadie asistiría a escuelas pagadas. Y la educación debe pagarse por razones económicas y morales. Por lo tanto, esa alternativa se excluye. Agrega Jofré, en este sentido, el problema, es cierto, es más complicado. En la medida en que suba la calidad de las escuelas subvencionadas, tenderá a vaciarse un contingente de alumnos desde las pagadas a aquellas. Si el Estado aumenta persistentemente las subvenciones, tiende a que toda la población termine educándose en forma gratuita. Esto puede parecer atractivo, pero significa echar una pesada carga sobre las espaldas de la economía, carga que terminará por empobrecer a la generalidad de los habitantes del país. Bueno, yo creo que estas citas les permiten pensar esta otra gran manera, ¿no?, que tenemos hoy de pensar la educación, una manera que en definitiva yo creo tiende a pensarla, digamos, sobre la base como en términos de fundamento de una matriz fundamentalmente privada y de mercado, porque la educación pública y estatal tiene este nivel de justificación bastante precaria y bastante débil en este tipo de discurso. Bueno, dejo hasta acá y seguimos después en la discusión en algunos otros aspectos. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Aquí da para bastante más rato, nos saltamos 100 años de por medio y nos quedaron los últimos 30, que también son bien sabrosos. Voy a invitar ahora a Fernando Atria. Fernando es abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Publicó en el año 2007 el libro Mercado, Ciudadanía y Educación, donde discute las bases conceptuales para pensar la educación, especialmente en el marco de las tensiones que hay entre la lógica de los negocios y la inevitable segregación social que ésta produce. Te invito y vamos a darte una señal después cuando queden 5 minutos para acá. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y de entrar en materia de inmediato. Antes de eso quiero hacer alguna referencia a este último punto que mencionaba el profesor Ruiz, porque es lo interesante de este artículo son varias cosas, ¿no? Una cosa es que una persona puede pasar de diseñar sistemas educacionales a dirigir Codelco sin problema, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que es significativa en sí misma. La otra cosa
es que yo creo que ese artículo es importante porque, a diferencia de buena parte de la discusión actual, es un artículo en que, por distintas razones, el autor estaba dispuesto a enfrentar, asumir y defender las consecuencias inmediatas y las mediatas de sus políticas. Mi impresión es que hoy día discutimos las cosas como con cierta ceguera a ciertas consecuencias, y una de las cosas que se relacionan con lo que voy a decir es que discutimos, por ejemplo, sobre la regulación de un sistema mixto, en el sentido que voy a explicar, sin hacernos cargo, y quienes defienden ese sistema no se hacen cargo de la inevitable segregación que la mixtura significa. Lo que tenía de bueno el artículo que mencionaba el profesor Ruiz es que por lo menos el autor veía que un sistema como él proponía necesitaba una educación pública de mala calidad, y estaba dispuesto a dar razón, y entonces por lo menos podemos discutirlo, y de hecho por lo menos podemos escandalizarnos 30 años después. En fin, yo quiero partir con una historia con un recuerdo que ustedes, yo supongo que lo tendrán, porque no pasó hace demasiado tiempo. Cuando una estudiante de un establecimiento municipal le arrojó en la cara un jarro de agua, o sea, el agua de un jarro en realidad, a la ministra de Educación. Bueno, eso causó mucho escándalo, ¿no? Pero el establecimiento al cual esta estudiante asistía la expulsó. Y fue una expulsión que no generó mayor controversia. De hecho, la propia ministra respaldó al establecimiento. Y lo notable fue que el establecimiento justificó su decisión de expulsarla en que la acción de la estudiante había puesto en riesgo el prestigio del establecimiento. Y yo creo que es bien indimensionada, como si fuera un colegio particular. Es como un colegio particular pagado, con la diferencia de que atiende a personas que no pueden pagar su colegiatura, y entonces el Estado da un voucher, ¿no? Y uno piensa luego, si esto es incluso el lenguaje de la ley, uno piensa luego el establecimiento municipal como si fuera lo mismo que un establecimiento particular subvencionado, con la única diferencia de que su sostenedor es la municipalidad. Y la propia ley habla de sostenedores en este caso. O sea, la única diferencia entre un colegio particular subvencionado y un colegio municipal es la identidad del sostenedor. No hay nada más. No hay en Chile un estatuto de la educación pública. Si uno busca las reglas sobre la educación pública, va a encontrar algunas reglas en la ley de municipalidades, algunas reglas particulares en la ley sobre subvenciones. Pero ¿qué es una escuela pública? Bueno, una escuela pública es como una escuela privada, cuyo dueño es el Estado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la educación pública? Y entonces, dado que uno tiene este concepto de escuela pública, va a decir, bueno, la pregunta se transforma en ¿cuál es la importancia de que el Estado sea dueño de escuelas? Y bueno, ¿cuál es la importancia de que el Estado sea dueño de automóviles o de casas? Bueno, es mejor ser dueño que no ser dueño, claro. Pero no hay ninguna cuestión sustantiva. Y yo creo que parte del problema hoy día es que, como no está esa cuestión sustantiva, uno funciona con un criterio, digamos, yo diría, ridículamente formalista de educación pública. La educación pública es la educación del Estado, pero ¿qué va junto con eso? ¿No? ¿Qué es lo que va envuelto en eso? Eso es lo que hoy día se ha perdido de vista, porque miramos al Estado en su relación con el ciudadano como si fuera un empresario en relación con sus clientes. Y entonces yo creo que uno tiene que partir, creo que es bueno que una reunión como esta parta preguntándose por la educación pública, antes de preguntarse cómo organizarlo, cómo se reemplaza la estructura municipal en la gestión de la educación pública. Y es bueno porque cómo debe funcionar o organizarse la educación pública depende, en parte, no solo pero en buena parte, de qué es la educación pública en el sentido, no de una definición formalista, sino de por qué la educación pública es una cuestión importante. ¿Por qué es grave, por ejemplo, que la matrícula de primero básico de la educación pública hoy día sea menor que la matrícula de primero básico de la educación particular subvencionada? ¿Hay algo grave en eso? ¿Eso es un progreso o un retroceso? Si uno se queda con que la educación pública es la educación provista por órganos del Estado o a través de la municipalidad, no hay ninguna cosa que sea importante, parece. Ahora, yo diría que una cuestión importante acerca de la educación pública es que, a pesar de todo, a pesar de que uno tiende a ver al Estado en educación como si fuera un empresario que atiende al ciudadano que es un cliente entonces, la función de la educación pública no puede ser ignorada. Es decir, por así decirlo, es una función
que a pesar de que no es particularmente transparente, se aflora porque es demasiado obvia. La educación pública es el necesario correlato de la comprensión de la educación como un derecho. Yo diría, es así de simple. Porque una cosa que uno puede decir muchas cosas buenas y malas del mercado, pero hay una cosa que no puede decir, que yo en el mercado tengo derecho a conseguir algo en particular. Si yo tengo derecho, por ejemplo, a tener un determinado automóvil, porque yo lo quiero. Y la respuesta obvia, no. Yo necesito encontrarme con alguien que tenga ese automóvil, y no solo que lo tenga, sino que esté dispuesto a deshacerse de él en mi beneficio, a cambio de lo que yo estoy dispuesto a darle. Y la pregunta es, ¿habrá o no habrá acuerdo entre las partes? Y la respuesta es, bueno, no tenemos idea, habrá que ver, ¿no? Es contingente. Entonces, en la medida, lo que caracteriza al mercado, una de las cosas que caracteriza al mercado es que la provisión de lo que se trata es contingente, ¿no? No hay ninguna garantía de que si yo voy al mercado voy a obtener lo que yo quiero. Puede ser porque no hay, porque es muy caro, en fin. Y, por consiguiente, yo no tengo derecho a eso. Yo tengo derecho a que no me prohíban contratar. Tengo libertad de contratación. Eso también es necesario del mercado. Pero no tengo derecho a eso que yo quiero. Y, sin embargo, si uno va a decir entonces, y por consiguiente, si uno va a decir que uno tiene derecho a la educación, entonces la educación no puede ser provista por el mercado. Es así de simple, diría. Claro, el sistema chileno es, la educación no puede ser provista solo por el mercado. Junto al mercado, paralelo al mercado, tiene que haber otro sistema, entonces, que no trate a la educación, que no entienda la educación distribuida con criterios de mercado, ¿no? Porque tiene que ser distribuida con criterios de ciudadanía, porque si la educación es un derecho, entonces no puede ser distribuida a través del mercado. Y yo diría, esa es la educación pública. La educación pública es la educación que provee, el sistema educacional orientado a proveer educación como si la educación fuera un derecho. Ahora, claro, el solo hecho de que los establecimientos sean del Estado no garantiza nada, ¿no? Si uno vuelve al solo hecho de la propiedad. Pero yo diría que es bien difícil no ver que el Estado no es un empresario y el ciudadano su cliente, ¿no? Y aun cuando entonces en la discusión no se hagan las distinciones que son obvias de hacer, ¿no? Un establecimiento municipal no puede expulsar a un estudiante para defender su prestigio. Podrá expulsarlo por otras razones. Aquí no estoy discutiendo sobre cuál es el ámbito de la potestad disciplinaria del establecimiento, ¿no? Si el establecimiento dice, ese estudiante es tan problemático dentro de este establecimiento que no se puede educar al resto, claro, hay un problema entre los derechos de los distintos ciudadanos que están en el establecimiento. Y la pregunta, por supuesto, es, ¿por qué yo al echarlo de este establecimiento no estoy cargando a otro establecimiento? Pero en fin, esa es una discusión distinta. Lo que no puede hacer el Estado es invocar su propio prestigio para negarse a prestar el servicio. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el decreto fuerza de ley sobre subvenciones autoriza a las escuelas municipales a cobrar financiamiento compartido. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, también puede, es como una escuela privada. Sin embargo, claro, no puede estar en la misma posición que una escuela subvencionada. Y entonces, claro, la ley le impone a la escuela municipal el deber de no cobrar financiamiento compartido a quienes residan en la comuna que pidan el beneficio de la gratuidad. O sea, le cobran a quienes no piden que no les cobren. ¿Por qué? Porque claro, si todas las escuelas municipales de la comuna respectiva cobran financiamiento compartido y hubiera una persona que no tiene cómo pagar el financiamiento compartido, se quedaría sin educación, la provisión sería contingente. Y esa conclusión no es aceptable. Por la misma razón, yo diría, es parte del núcleo de la idea de educación pública, que la educación pública no puede seleccionar, porque si la educación pública pudiera seleccionar, cosa que hoy día, diría yo, vemos sin problema, ¿no? Hasta el gobierno fomenta que la escuela, e inventa, y crea, y premia escuelas que subvencionen. ¿Por qué? Bueno, son como colegios subvencionados o cuyos sostenedores del Estado, ¿no? Pero claro, el principio tiene que ser que no pueden seleccionar, porque si pudieran seleccionar, en principio no hay ninguna razón por la cual no podrían seleccionar todas. Claro, hoy día prácticamente no seleccionan todas porque hay unas que son más importantes, tienen más recursos. Pero en principio podrían seleccionar todas, y si todas pudieran seleccionar, entonces sería en principio posible que alguien no fuera seleccionado porque no satisface ningún criterio de selección. Y esa conclusión, de nuevo, es inaceptable porque la educación pública existe para hacer de la provisión no contingente, porque la educación es un derecho. Ahora, esto era como la introducción. Pero voy a hacer lo posible. Yo diría que la pregunta por la educación pública y su fortalecimiento en el